Todas las personas que nacen a partir de los años 80 o 85 es la generación tóxica. Todos los que nacen después del año 2000 es la generación hipertóxica. Si yo le hago un mineralograma de cabello a un hombre o una mujer de 90 años, te puedo garantizar que no tienen la cuarta parte de tóxico que tiene una gente joven. ¿Qué me dices? Es que está contaminado todo lo que tú comes. Incluso los productos de aseo personal, los productos de belleza, los productos de limpieza. Todos esos elementos tienen sustancias químicas. Si tiene olor, es tóxico. Porque claro, son derivados del petróleo. Cuando tú quemas carbón se producen toneladas de vapores de mercurio que suben a la atmósfera y caen en los terrenos. Entonces todos los mares se contaminan. Todos los peces están contaminados. Pero además de eso, los alimentos que provienen de las zonas agrícolas han perdido casi el 46% de los nutrientes que tienen. ¿Tienen alguna relación, por ejemplo, el cáncer, en este caso, con esta intoxicación que estamos sufriendo esta generación? Sí, de hecho, bueno, eso está reconocido hasta por la propia sanidad, ¿eh? Ostras. ¿Y qué hábitos le podemos recomendar a una persona? El agua tiene que ser agua filtrada, porque la mayor parte de los países utilizan determinadas sustancias químicas para aclarar el agua. ¿Han oído hablar del bioplástico? No. Tú te lo has comido todos los días cuando comes patatas fritas. ¿Qué me dices? Claro, por eso que los fritos son tan indigestos. Doctor, ¿usted cree que si no tuviéramos tóxicos y una buena salud podríamos superar los 100 años de vida? Más. ¿Y hay algún tipo de dieta que favorezca más tener menos tóxicos? Es la farmacia de la naturaleza. Si nosotros supiéramos los componentes de minerales que tienen cada una de las... es que te quedaría alucinado. De lo que vamos a hablar hoy es muy serio. Se ha acabado ya la gente que dice que no sabe lo que es la marca personal, que no sabe cómo ganar más dinero con su negocio, que no sabe crear una fuente de audiencia que le beneficie a su negocio, y hemos puesto ya medidas sobre esto. ¿Qué hemos hecho, Sergio? Vamos a hacer una formación gratuita este próximo 8 de abril en el cual vas a poder aprender todo el paso a paso para empezar una marca personal y conseguir hacer un proceso de creación de imagen, de contenido, de audiencia, toda la estrategia paso a paso en 7 días totalmente gratis que te puedes apuntar en el primer link de la descripción. ¿Por qué? Porque la gente que no lo sabe, la marca personal puede ser el cambio que necesitas en tu proyecto, en tu emprendimiento. ¿Para qué? Pues para que más gente vaya a tu negocio, más gente te conozca, para que puedas hacer contactos, hacer negocio, crecer profesionalmente. Y Juan, ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿El qué? Invirtiendo 0 euros. Ese es el potencial que tiene la marca personal a día de hoy. Y Así encima, que... Sergio, tienen una sorpresa. Los que se registren ya, si estás viendo y te registras ya, recibirás una guía práctica para hacer tu primer vídeo viral en 5 minutos. Te dejaremos ya, es que lo vamos a hacer sencillo, una estructura, un esquema de cómo nosotros hacemos nuestros vídeos para que tú pongas tu vídeo y hagas un vídeo viral. Así que ya saben, Sergio, 8 de abril vamos a estar ya a tope, 7 días, dando valor, cómo crear tu marca personal. En 7 días, de verdad, puedes salir ya con una marca personal creada. Enciende tu marca, apúntate ya, link de descripción, comentario fijado y te veo dentro. Adiós. Doctor Marcos Matsuka, un placer tenerte en un plan y me gustaría preguntarle, ¿qué es la medicina regenerativa? La medicina regenerativa celular es una medicina que se basa en el estudio profundo de la célula, de su nivel de nutrición, su nivel de inflamación, es decir, de daño. Obviamente, el elemento nuevo, por decir así, es decir, digamos, no lo puedo considerar nuevo porque ya lleva más de 30 años en el mercado, son todos los tóxicos. Los tóxicos han cambiado completamente la cara de la medicina. O sea, un médico actualizado no puede tener todas las cartas sobre la mesa para hacer un diagnóstico si no considera también el problema de la contaminación. Así que nosotros, como siempre decimos, que nos desgarramos las vestiduras porque el planeta está contaminado. Yo le digo, cuidado, el 26% de tus genes, de los míos, provienen de insectos y plantas. Nosotros somos el planeta. Wow. Así que si nosotros decimos que el planeta está contaminado, es que nosotros estamos contaminados. Entonces, ¿qué sucede con la contaminación? La contaminación ha acelerado el proceso del conocimiento por parte del mundo en general de la medicina regenerativa. Entonces, no se trata solamente de nutrir las células, de ayudarla a reparar los daños, sino también de desintoxicarla. Esa es la especialidad que nosotros tenemos y la especialidad que ha aumentado en el transcurso de los últimos 40, incluso 50 años. De hecho, doctor, le conocimos porque Jorge Fernández, el presentador de La Ruleta de la Suerte, tuvo una intoxicación, si no recuerdo mal, por el atún y tú le ayudaste, bueno, nos hablaba de ti como que le hayas salvado la vida. Hablemos de ese caso. ¿Qué le ocurrió exactamente a Jorge Fernández?
Bueno, lo que le ocurrió a Jorge es que yo siempre le he comentado a él, él fue el paciente perfecto, sin quererlo para nosotros, en el sentido de que lo tenía todo. O sea, Jorge tenía muchísimos elementos de contaminación, no solamente de mercurio, que es lo que proviene de los peces, y lamentablemente tengo que decir que todos los peces están contaminados. O sea, los pequeños tienen menos mercurio, los grandes tienen más, pero no es que se salve algo. Todo lo que lleve escamas está contaminado de ríos, de lagos, etc. Eso tiene una razón de ser. Pero además de eso, él también tenía otros tóxicos, seguramente lo comentó. Él no vive en Madrid y él graba en Madrid, entonces cogía 50 vuelos al año, muchos más. En fin, tenía una cantidad de contaminación por unos hidrocarburos que provienen de los combustibles del avión, como si fuese un piloto. Se llaman ETB, MTB, que son los que se llaman hidrocarburos de alto octanaje, son típicos de los aviones. O sea, una azafata, un capitán de vuelo tienen ese tipo de contaminantes porque los hemos tratado, pero muchísimo. Entonces tenía tóxicos metálicos, no metálicos. Todo eso produce alteración de la biota intestinal, porque los tóxicos producen una desviación inmunológica. Es decir, todos esos glóbulos blancos que deberían estar protegiendo el intestino, conversando, hablando con las bacterias buenas, controlando las bacterias malas. Lo que sucede es que si tú tienes tóxico, es como poner un poquito de azúcar en un hormiguero. Todas se desplazan hacia esa zona. Entonces, esa desviación inmunológica fue reconocida en los años 80. Y claro, luego las técnicas actuales que tenemos para reconocer una biota intestinal, los estudios que tenemos ahora son alucinantes. O sea, te dice con nombre y apellido qué bacterias son, lo que tienes que hacer, cómo está la mucosa intestinal, si hay permeabilidad intestinal, si hay ácidos grasos tipo LPS que pasan y producen inflamación. Incluso detectaron una bacteria que se llama bacteria segmentada filamentosa, que le dieron hasta nombre y apellido, Candidatus arthromitus. Si tú tienes esa bacteria, es candidato a que te dé artritis. Ostras. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes que se han descubierto en los últimos 10 años. Bien, entonces, claro, él tenía muchísimas cosas y como si fuese poco, también tenía reactivaciones virales y tenía borrelia, o sea, la enfermedad del Lyme. Y yo le digo, oye, me hubieras dado una sola de las bacterias, ¿no? Pero él es que las tenía las 4, por eso estaba tan mal. Y bueno, fue referido por una colega, nosotros las tratamos, lo desintoxicamos, pero es que Jorge es clase aparte, porque es que Jorge es el paciente perfecto. O sea, no solamente era un paciente que tenía todo como para poderle explicar, y yo lo utilizo muchas veces a él, para explicarle cuando damos conferencia de todo lo mal que puede llegar a tener un cuerpo humano, que dentro de la medicina convencional te lo catalogan con problemas intestinales tipo SIBO, con problemas de depresión, con problemas de cortisol alto, de estrés, digamos, mental o cosas por el estilo. Es decir, que las analíticas convencionales no te analizan, no son profundas suficientes para analizarte estas condiciones. Ese es el detalle importante que hay que tener presente. Porque la medicina tradicional se basa en ver y analizar órganos. De hecho, en uno de mis libros yo hablo de lo que se llama la tecnomedicina. Tú vas al neumonólogo, al cardiólogo, al ginecólogo, porque van a ver ese órgano. Y toda la aparatología y todos los estudios van dirigidos a ver cómo funciona el órgano. Pero el denominador común son las 60.000 millones de células, que ellas utilizan, esta es la magia, ellas utilizan los mismos elementos, es decir, los minerales, los antioxidantes, aminoácidos, etcétera, pero lo combinan en diferente manera. Es como tú le dieras harina y agua yo soy italiano, a un italiano y te hace una pasta. En cambio, un árabe te hace una pita, el otro te hace un pan, pero son los mismos elementos. Sí. Esa es la magia. Entonces, claro, ¿por qué te digo que fue el paciente perfecto? Porque preguntaba lo que nosotros queremos que hagan los pacientes. Que pregunten por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque en la medida que tú entiendes qué estamos haciendo, tú lo asumes.
Es decir, tienes razón. O sea, esto va a producir este detalle a nivel de la célula y la célula va a expulsar el tóxico. O sea, la idea nuestra es que el paciente entienda que las riendas de la salud la tiene que tener él. Su responsabilidad. No puede delegar esa responsabilidad a cualquier tipo de institución. Está bien que existan, pero es tu responsabilidad. ¿Ok? Y mucho más en estos momentos. ¿Qué te puedo comentar? Para nosotros fue un placer porque él fue sumamente meticuloso. Y cuando hacía algún cambio, pero esto que estoy tomando es por este motivo, pero ¿por qué no este producto y en cambio el otro? Entonces se lo explicábamos. Él al final decía, ahora recuerda, porque eso pasó hace ya 3 años, y viene regularmente una vez al año a hacerse los controles. Yo tengo las fotografías, cómo sale el estrés oxidativo, que es uno de los estudios que hacemos con unas gotitas de sangre, cómo le sale, es como una cuadrícula que sale en varios colores, y le sale verde, tiene 3 años consecutivos, porque se mantiene así. Ese es lo bonito de esta medicina. De hecho, todas las doctoras que trabajan dentro de mi equipo son todas doctoras que vienen de la medicina tradicional y tienen 25 o 30 años de experiencia dentro de la medicina tradicional, medicina interna, medicina de familia, en fin, nutricionistas, etcétera. Y me dicen siempre es que esta medicina es muy gratificante porque ves el paciente cómo llega mal, cómo las analíticas revelan por fin lo que puede tener y nosotros actuamos sobre eso. Hay tóxicos, obviamente los eliminamos. Tiene unas reactivaciones virales, favorecemos que las defensas aumenten para poderlo eliminar. O sea, para poderlos controlar. Y la biota intestinal y todo, y también obviamente la componente nutricional, que es fundamental. Hay errores dietéticos que son enormes, que son errores dietéticos que si se cambian, hay un cambio, pero total en la vida de los individuos. Y hay mucha inquietud, sobre todo en las edades vuestras, y tenemos muchísimos pacientes que son jóvenes como vosotros y que están muy interesados en estar bien siempre, que ese es el concepto. Si hiciéramos una radiografía a toda la población, o a la mayoría de ella, tú de lo que puedes verles cómo van cuánto cogen el transporte, cuánto cogen los aviones, cómo se alimentan, cuáles son los hábitos, el sedentarismo, el trabajo, ¿qué saldría en esas analíticas? ¿Qué veríamos a la mayoría de la población? ¿O cómo ve la población de hoy en día en cuanto a su salud? Bien, el denominador común de todo esto, como es precisamente la contaminación que tú estás comentando. La contaminación no es solamente, porque uno habla contaminación y inmediatamente te viene el aire, ¿verdad? Que respiras, está contaminado el aire. Es que está contaminado todo lo que tú comes. Incluso lo que tú crees que no es contaminado porque es una rutina, ¿ok? Los productos de aseo personal, los productos de belleza, los productos de limpieza, todos esos elementos tienen sustancias químicas. Había un especialista en la parte de toxicología que siempre él era muy radical, que te decía, si huele es tóxico, si tiene olor es tóxico. Es decir, porque claro, son derivados del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conseguiríamos en el 100% de la población? Bueno, nunca uno puede decir el 100%, podemos decir el 98%. Lo que se salva, mientras más edad tienen, mejor están. Si yo le hago un mineralograma de cabello a un hombre o una mujer de 90 años, te puedo garantizar que no tienen la 1/4 parte de tóxico que tiene una gente joven. ¿Por qué? Sí, tal cual. ¿Por qué motivo? Porque es que durante los primeros, a lo mejor 40 o 50 años de su vida, ellos vivieron en un planeta diferente. ¿Qué me dices? Es que este proceso tiene fecha de inicio. Este proceso comienza, la gran contaminación del planeta por el mercurio, que es el que se lleva la palma, ¿okay? Comienza en los años 70, en el 73 para ser exacto. Ahí la OPEP, que no sé si la conocen, es la que dictaminaba los precios del petróleo, cuadruplica el precio del petróleo y todos los países pasan al plan B. Es decir, utilizar la combustión del carbón para obtener energía. Pero es que cuando tú quemas carbón se producen toneladas de vapores de mercurio que suben a la atmósfera y caen en los terrenos, sea de cultivo que en los mares, lagos. ¿Cuál es la parte más abundante del planeta? La parte acuática. Entonces todos los mares se contaminan.
¿Qué sucede con esos tóxicos que fueron medidos, estos vapores de mercurio, por la gente de Greenpeace? Creo que en el año 2017, 2018, y hablaban de 2.700 toneladas de mercurio emitidas a la atmósfera todos los años. Entonces, claro, eso cae con las lluvias. Entonces, la contaminación es continua. Pero además de eso, que la gente a lo mejor no lo sabe o lo sabe poco, es que se producen también otras dos sustancias en esa evaporación, que son nitritos y sulfitos. Esos lo llaman la lluvia ácida, eso se reconoce desde los años 80. Cuando esas sustancias caen en los terrenos de cultivo, secuestran los minerales. Igualmente, la gente de Greenpeace han hecho los estudios y dicen que los alimentos que provienen de las zonas agrícolas han perdido casi el 46% de los nutrientes que tienen. Esa es la tormenta perfecta. Porque si tú coges a una célula y esa célula tú la pones en el estrado, vamos a juzgarte. ¿Por qué tenemos tantas enfermedades? No salimos de ellas desde hace siglos. Y ahora mucho peor porque está invadiendo la gente joven. O sea, seguimos muriendo de cáncer, patologías autoinmunes, problemas de depresiones, problemas de todo tipo. Incluso se han añadido, eso es lo que se llaman enfermedades emergentes, que yo lo digo en el libro. Una enfermedad emergente es una enfermedad que hace 2, 3 años ha comenzado. Una enfermedad que tiene más de 20 años no la puedes llamar emergente, que son el síndrome química múltiple, la fatiga crónica, todas esas patologías que están relacionadas con la contaminación y bloqueo de la mitocondria, que la mitocondria vendría siendo el orgánulo que tiene la célula para producir, para transitar la energía. Entonces, claro, ¿qué sucede con el tiempo? Si tú ves el ratio, solo puedes buscar en cualquier página de internet los niveles de mercurio en el planeta. Ya iban comenzando a subir. En los años 80 se produce un fenómeno. Entra China en el mercado mundial y eso se multiplica por 50 veces. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, porque estamos viviendo un nivel de contaminación de mercurio ahora que a lo mejor era esperable dentro de unos 30, 40 años. Ese es el detalle. Entonces, todas las personas que nacen, a partir de los años 80 a 85, es la generación tóxica. Todos los que nacen después del año 2000 es la generación hipertóxica. Por eso es que te digo que las personas que nacieron antes, yo he tenido la suerte de vivir por lo menos unos buenos 20 años de mi vida en otro planeta. O sea, yo podía comer el pescado que quisiera. ¿Y lo sientes? ¿Sientes la diferencia tú mismo? Pues claro que sí. Yo tengo una edad biológica de cerca de 52 años, teniendo 70 casi. Yo cumplo 70 ahora en octubre. Bueno, pero eso pone en el papel. ¿Ah? Eso pone en el papel 70 años. Sí, no, bueno, es que internamente yo tengo la 52. Energía, es que yo ni de lejos, yo trato de no verme en el espejo porque el espejo es lo que te dice la edad cronológica que tiene, pero internamente es totalmente otra cosa. Yo no me reconozco con ese individuo reflejado ahí, porque la energía que tengo es para hacer muchas cosas todavía, quién sabe. A mí esto además me fascina porque la idea es que la gente se sienta bien. O sea, yo he nacido siempre con esa idea de transmitir la buena nueva, de que, claro, tenemos un problema, que hay tóxicos, pero es que la buena nueva es que te lo podemos quitar todo. Y eso no es una técnica que nace ahora, cuidado. La técnica que se llama técnica de quelación o chelation therapy, ¿okay? Quelación proviene de la palabra griega que significa quela, que después la heredan también en el latín. La quela es la pinza del cangrejo. El cangrejo cuando atrapa, no deja solamente atrapar, atrapa y arrastra. Es exactamente lo que hace ese aminoácido llamado quelador o quelante, que atrapa esa molécula, la quita de la membrana celular y se la lleva hacia el riñón para eliminarla. Entonces, claro, la célula tiene una segunda oportunidad. Y recuérdate que nosotros estamos trabajando con una célula muy dañada, con la célula que viene abajo que está medianamente dañada, pero yo cuento con esta célula que ahora mismo se está multiplicando y que va a llegar a ser una célula adulta. Y ese fenómeno sucede cada 18 meses. O sea, cada 18 meses tenemos un nuevo Sergio y un nuevo Juan. Juan, ¿verdad? Sí. Lo pegué. Bien. Pues eso es lo que nosotros, ese es el as en la manga en la medicina regenerativa.
que es cambias el paradigma. Es como un niño que tú le cuentes, un niño que tenga ahora 5 años, tú le cuentes dentro de algunos años que hubo una pandemia, no sabe de lo que estás hablando, pues no lo ha vivido. Y las células cuando nacen con su carga genética que dice lo que tienen que hacer. Las células no son codiciosas, a diferencia de los seres humanos. Las células necesitan esto, no le des más, porque le vas a producir un problema. Es como que si tú, en vez de llevarle 1 kilo de arroz a tu madre, le traes 50 kilos. Se le irá a comer a lo mejor en tanto tiempo, ¿verdad? Pero le has creado un problema logístico donde lo coloca. Y ese es el problema con las super suplementaciones que se hacen o con la deficiencia del tómate eso porque me ha ido bien. Eso es la mayor cosa absurda que hay. El vecino, el amigo, no, esto es buenísimo para tal, pero la pregunta, ¿y tus células lo necesitan? Hay la tecnología para poderlo saber. Haces el estudio del estrés oxidativo, uno de los tantos estudios, y te va a decir exactamente cómo está la balanza. O sea, qué nivel de desnutrición tienen las células, ¿ok? Y qué nivel de inflamación tienen las células. Entonces, claro, según como hay 5 niveles de inflamación o de estrés oxidativo, tú podrás saber, que se estudia para ello, saber qué nutrientes necesitas en cada nivel de inflamación, en cada nivel de estrés, ¿ves? Entonces, claro, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Que las nuevas generaciones tienen las mismas patologías que estábamos viendo nosotros antes en los pacientes de 60 y 70 años. Ahora lo estamos viendo en los chicos de 30 y 40. ¿Ves? Ya conocemos al enemigo, doctor, que sabemos que son los tóxicos. ¿Qué podemos hacer? La gente ahora estará, como me encuentro yo ahora mismo, aterrado, con miedo, porque encima Sergio y yo somos de las hipertóxicas. ¿Qué podemos hacer para empezar a, no sé si cambiar estilo de vida, prevenir, pero que no nos pase nada de eso? Hay 2 formas de hacer las cosas. Uno, si no tienes la posibilidad de hacer determinados estudios para saber, porque lo ideal es como hace un agricultor para tener una buena cosecha. No comienza a sembrar. Él analiza el terreno. Él analiza el terreno para ver si ese terreno falla en nutrientes. Él analiza el terreno para ver si hay sustancias tóxicas. Conozco casos, porque conozco mucha gente que tiene tierras agrícolas, incluso en Centro y Sudamérica, que han tenido que quitar hasta metro y medio de tierra, sacarlo por completo y bonificar todo. Eso es maravilloso porque estás poniendo la tierra que tú quieres, ¿verdad? Entonces, si tú puedes hacer unos estudios como para saber, no son muchos, o sea, con 3 estudios básicos, que es el estudio que se llama mineralograma de cabello, o sea, un mechón de cabello. Eso se envía a Estados Unidos, en cuestión de 10 días tenemos resultados. Te dice todos los tóxicos que tú tienes y qué desmineralización presentan tus células. Luego, si haces el estudio del FRAS, que sería el estudio del estrés oxidativo, que eso con una gotita de sangre en 10 minutos tienes el resultado, esa balanza que te comentaba, ¿no? Y finalmente haces un estudio de la biota intestinal, es que tienes casi el 70-80% de las cartas sobre la mesa. Es que estás jugando a ganar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es que lo tienes prácticamente todo. Y no existe ningún bueno, te lo podemos decir por experiencia. Okay, yo en esto tengo mucho más de 20 años, pero y aquí digamos en todo lo que es España y también fuera incluso del continente tenemos muchos pacientes, tenemos más de 10.000 pacientes en historia clínica. Y sí te puedo decir que no hemos conseguido nunca un paciente que tenga tóxico y que no tenga disbiosis intestinal. Y no es el SIBO, es una palabra que a lo mejor la habrán oído ustedes nombrar, es una palabra muy light. Porque el SIBO es una colonización de las bacterias del colon que han pasado al intestino delgado. Y ahí se queda la historia. Entonces, el gran problema es que yo soy médico tradicional. Yo soy pediatra también, pero yo me gradué en la Universidad de Roma y como todo médico, cuando había una bacteria, te daban un antibiótico. Claro. Entonces, eso no se combate con antibióticos. Eso combate dándole las bacterias que tocan en ese sitio más cantidad para que desplacen las otras. Así de sencillo. Entonces, te digo, igualmente, a veces nos llegan con problemas intestinales. Y a todos los pacientes que tienen problemas intestinales siempre conseguimos tóxicos.
Si tú desintoxicas, lo que te decía antes, la inmunidad regresa al intestino y se va controlando la homeostasis. Tú echas una mano, ayudas con determinados productos, prebióticos, probióticos, enzimas digestivas, etcétera. Pero, digamos, es algo que de verdad lleva un tiempo. O sea, no te miento, eso no es como tengo un dolor, te tomas un analgésico y se te quita el dolor. Esto puede llevar un mínimo de 4 meses a un máximo de 8. Un intestino hecho polvo, y eso se ve por un porcentaje de resiliencia, pero mal, en 8 meses tiene que estar recuperado. Pero siempre y cuando no trates solamente el intestino. O sea, intestino, desintoxicación. Las dos cosas van juntas. En el anterior libro a este que tenemos, de Vivir Crónicamente Sanos, hablaba también de enfermedades como el cáncer y como otras enfermedades trágicas que están sucediendo en la población y que, por desgracia, son muy comunes. Sí. ¿Tienen alguna relación, por ejemplo, el cáncer, en este caso, con esta intoxicación que estamos sufriendo esta generación? Sí, de hecho, bueno, eso está reconocido hasta por la propia sanidad, ¿eh? O sea, esto no estamos hablando de cosas raras. O sea, incluso ustedes vean, el níquel y el cadmio que están presentes, por ejemplo, en el tabaco, ¿okay? Están relacionados el níquel con la psoriasis, enfermedad autoinmunitaria. Pero el cadmio está relacionado con el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de estómago. Luego tienes el arsénico, que está relacionado con cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado y cáncer de riñón. O sea, hay muchos metales que están relacionados con esas patologías. ¿Por qué? Porque los metales tóxicos, no todos, pero algunos de ellos pueden introducirse dentro de la célula, pueden introducirse dentro del núcleo, alterar el ADN y producir una mutación. Y la célula, cuando está mutada, solamente tiene 2 opciones: o muere o degenera en cáncer. Es decir, quiero seguir viviendo, me olvido mi trabajo, no voy a hacer más hormonas tiroideas, no voy a hacer más la función que tenía que hacer, solamente me multiplico, pero por lo menos sobrevivo. Entonces, ese es el concepto. Por eso es que es directamente proporcional. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo mucho cáncer en gente joven, pero también muchas patologías autoinmunitarias en gente joven. Gente joven me refiero a gente de entre 20, 30 y 40 años. ¿Has dicho autoinmunitarias? Autoinmunitarias significa? Son cuando las defensas, tus defensas, si son tus defensas, imagínate el ejército nuestro comienza a atacar la población. O sea, eso no tiene sentido, debería atacar los enemigos, ¿correcto? Esa es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Cómo lo hacen? Cuando una célula tiene, todas las células, como decía Tesla, o sea, todo es vibración, todo es energía. La energía es vibratoria, ¿verdad? Tenemos una energía vibracional. Tú tienes 60.000 millones de células que forman una especie de orquesta. O sea, tienes el hígado, que a lo mejor son los timbales, después tienen los pulmones, que son los violines. O sea, imagínatelo así, es una orquesta. Cada una de ellas tiene una vibración, electromagnética, ¿verdad? Bien, y todo ello hacen en conjunto una armonía, ¿no es cierto? Bien, entonces esas células, cuando el glóbulo blanco pasa haciendo un check-up, o sea, haciendo una revisión, él no pasa así de largo, que están como, a veces que tú ves que hay policías que están en un coche, ellos están patrullando, ¿verdad? Pero estos son más específicos, pues estos glóbulos blancos lo que hacen es preguntar a la célula, mandan un mensaje en forma vibratoria: hola. Si esa célula, en vez de decir HOLA, le dice LO, dice, esta célula es rara. Entonces se van acercando, ahí está otra desviación inmunológica, se van acercando y cuando consiguen una sustancia tóxica, porque imagínate que existieran 5 clones tuyos, pero hay uno de ellos que tiene un boli en la boca y yo le digo hola, tú me dices hola, hola, pero cuando llego a este me está hablando raro. Entonces esos glóbulos blancos comienzan a ver cuál es el problema. Pero fíjate que ellos no tienen herramientas para desintegrar un metal o un plástico o un pesticida. No hemos nacido hasta ese punto, no tienen un rayo láser para desintegrarlo, ¿cierto? Entonces, claro, llega un momento, y se ha calculado entre 5 a 15 años, que estas poblaciones de glóbulos blancos, como los militares tradicionales, por decir irregulares, pasan un mensaje a otros glóbulos blancos que se llaman NK, los Natural Killers, asesinos naturales. Como estos reciban el mensaje de acción,
se van a cargar esas células. No es que van a intentar quitarte el tóxico, sino que se las cargan. ¿Por qué? Porque ellos han interpretado que es una célula cancerígena. ¿Por qué? Porque no ha respondido al hola que tú le dijiste. ¿Ves? Pero como no le hacen nada a ese tóxico, el tóxico se adhiere a la célula que está al lado y la historia se repite. Esa es una enfermedad autoinmunitaria. Y esto lo he dicho en muchos live. Actualmente existe un listado de enfermedades relacionadas con enfermedades autoinmunitarias, relacionadas con tóxicos. Lo que dije anteriormente, el níquel se relaciona con la psoriasis. Tenemos el mercurio, se lleva la palma, hipotiroidismo subclínico, Parkinson y esclerosis múltiple. Las personas, hemos tenido casos de personas con alergia a un metal que es el titanio. El titanio, las personas lo reconocen porque hay prótesis de titanio, ¿verdad? Sí. Hay implantes de titanio, pero la gente no sabe que, bueno, menos mal que parece que pues eso fue poco después que hizo un post precisamente con Jorge que hablamos del titanio y fue como ni siquiera 15 días más tarde, por pura coincidencia, que la OMS había decidido retirar el óxido de titanio. ¿De dónde? El óxido de titanio es un blanqueador que lo utiliza toda la industria. El chicle que te comes tiene óxido de titanio cuando es blanco. El comprimido, la cápsula, la pastilla que tú te compras en la farmacia de color blanco tiene óxido de titanio. Entonces, claro, como siempre, dan un tiempo para que lo quiten. Pero es que si tú te vuelves alérgico al óxido de titanio, te puede dar el mieloma múltiple, que es una especie de leucemia de glóbulos rojos. Entonces, y eso está descrito. ¿Ves? Madre mía. Es un tóxico. Ellos tomaron la decisión que lo van a eliminar. Es interesante que lo apliquen, ¿ves? Entonces, por lo menos, son cosas que ya se saben. El arsénico es un problema de salud pública a nivel mundial, porque hay muchísimo arsénico en el arroz. Yo hice un post específicamente sobre el arsénico y he quedado alucinado, porque ha tenido más de 4 millones de visitas. Y eso significa que el arroz se consume. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tú comentabas. Hay dos cosas. O te haces los estudios o te tratas de prevenirlo. Ustedes son gente joven que a lo mejor de aquí a tantos años podrían conseguir una autodesintoxicación. Eso yo nunca lo recomiendo porque no es lo mismo. O sea, hacer las cosas a ciega. No es lo mismo tener una cierta cantidad de tóxico a volverte alérgico a esa sustancia tóxica, enfermedad autoinmunitaria. O sea, las clínicas como las que tenemos, las mías, son clínicas que nacen por una necesidad. Y la necesidad es correr por delante de la enfermedad autoinmune que viene detrás. Ese tipo de enfermedades autoinmunitarias que pudieran ser ocasionadas por los metales pesados, sustancias químicas, se puede eliminar. Por lo menos puedes tú tener la tranquilidad en el sentido estoy limpio. Y eso se demuestra. Hay un estudio que se llama Melissa Test. El Melissa te revela cómo el glóbulo blanco está siendo de agresivo contra ese determinado metal tóxico. Entonces, claro, si yo te coloco desintoxicante, es decir, que antes por vía intravenosa, saltando el intestino, voy eliminando esos productos lo más rápido que pueda, porque yo no sé cuánto tiempo tú tienes con esa especie de alergia a ese metal. ¿Entiendes? Por eso es que nacen estas clínicas a nivel mundial. ¿Ves? Pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Es eliminar, evitar cosas. Pero la pregunta es, ¿no vas a comer nunca más pescado? O arroz. ¿O arroz? O viajar. O viajar, lo que sea. No, o sea, yo estoy completamente desintoxicado. Pero yo llevo acá una cápsula que me tomo antes de comer. El hecho de que yo esté sin mercurio no le va a quitar el mercurio al pescado, ¿cierto? Yeah. Exacto. Pero antes de comerlo, me tomo ese quelante porque eso lo que va a hacer es absorber ese mercurio en el intestino, evitando que pase a la sangre, que se enganche a la célula y que me produzca la patología que estoy tratando de evitar, porque ya estoy limpio. Entonces es como borrón y cuenta nueva. Todos los pacientes que salen de la clínica, una vez desintoxicados, porque le enseñamos el antes y el después, pues le decimos las pautas que tienen que hacer para, si no eliminar por completo, reducir en una forma tan drástica la cantidad de tóxicos que entran, que prácticamente podría vivir 2 o 3 vidas más sin contaminación. Mucho de eso está descrito en el libro, o sea, vivir crónicamente sano.
trae cerca de 20 o 22 casos clínicos reales, obviamente en nombre ficticio, pero son casos clínicos reales, de gente, incluso gente muy joven, que no ha llegado a la clínica con determinada sintomatología que podían ser sospechadas de otra índole, otras cosas, ¿verdad? De otras causas, y cómo han evolucionado. O sea, está descrito. Y después en la parte final, muy práctico. Nosotros queremos cosas prácticas. Oye, ¿qué tipo de producto tengo que utilizar en la cocina? ¿Qué tipo de producto de limpieza, de aseo personal? Incluso hay una parte que quise hacerlo porque es para tratar de comunicar qué cantidad de tóxicos, sin que tú te des cuenta, tienes contacto desde que amanece. Es decir, la persona se despierta, va al baño, todos los contaminantes que tú tienes en un baño, luego va a hacer del desayuno todo igual y así sucesivamente hasta que tú llegas y coges el metro y llegas a trabajar y los mohos y esto y lo otro. Estamos llenos. Y lo que pasa es que eso gota a gota, gota a gota. Es como la famosa gotita que cae en un mármol que ni siquiera te das cuenta y no puedes pensar que después de tantos años puedes perforarlo. Entonces eso es lo que sucede con el tóxico. El tóxico es dormir con el enemigo. O sea, es aquella cosa que en un momento dado, y te digo, te da muchos años de tiempo para que tú tomes una decisión. O sea, oye, déjame ver a este punto, tan fácil como un mechón de cabello, tan fácil como un estudio de la biota intestinal. O sea, son cosas sumamente fáciles de realizar y tendría una información brutal. ¿Ves? Queremos contar algo muy importante para nosotros. Más del 70% de las personas no están suscritas. Y esto no va de que queremos crecer en suscriptores ni ser los más grandes, sino va de algo de la comunidad. Sergio, ¿por qué queremos que la gente se suscriba? Si te ha gustado alguna vez algún episodio de Tengo un Plan, si has aprendido algo con nosotros, con los entrevistados que hemos traído, solo te vamos a pedir un pequeño favor, que es totalmente gratis y te va a tomar menos de un segundo. Y es que bajes abajo y le des al botón de suscribirse. Porque cuando haces esto, lo que va a pasar va a ser que va a crecer el programa y nuestra gente, la gente de nuestro equipo, va a estar mucho más motivada, vamos a poder traer a mayores invitados más grandes y en general, tú que estás viendo esto, vas a poder disfrutar de mejores conversaciones. Así que esperemos que nos puedas echar una mano y ahora sí que sí, os dejamos con este episodio. ¿Y qué hábitos le podemos recomendar a una persona desde que se despierta? Algo sencillo que podemos recomendarle. Desde que se despierta, bueno, es que el ítem es muy grande porque tú, por ejemplo, te despiertas y obviamente vas al baño y a lo mejor no te cepillas los dientes en ese momento ni te duchas, sino que vas a la cocina, haces un desayuno, entonces eliminar, por ejemplo, todo lo que son los enseres de teflón, de aluminio, eso tiene que eliminarlo de la casa. El agua tiene que ser agua filtrada. Si es agua filtrada y ionizada, todavía mejor. Porque si tú ionizas el agua sin filtrarla es un problema. Si tú ionizas el agua y esa agua tiene tóxicos, te doy un tip, porque casualmente hicimos esto hace un par de días que hablamos de lo que son los filtros de agua. La mayor parte de los países utilizan determinadas sustancias químicas para aclarar el agua. Eso se llaman floculantes. Los floculantes son como una especie de esponja, por decir, que tienen una capacidad de atrapar toda la basurita y entonces se deposita, forman lo que se llama el lodo, que por eso llaman lodo tóxico, ¿ok? Y entonces tú ves un agua transparente, maravillosa y todo lo que... Pero hay muchas partículas de esos metales que obviamente en todos los países, en todas las ciudades importantes miden esas partículas que no pasen de tanto, pero oye, es que tú bebes esa agua, tú cocinas con esa agua, que ese es otro detalle. Muchas personas dicen, no, es que yo, que están informaditas, que dicen, no, yo tomo agua con botellas de cristal porque hay una empresa que también te sirve las botellas de cristal azul, que de paso, que si hay luminosidad, produce un 0, tanto % de ozono, o sea, todo eso es positivo, ¿no? Vidrio, no plástico, perfecto. Pero ¿y con qué cocinas? Ahí se quedan. La verdad, en la pasta, el arroz, la sopa, lo que sea, con el agua de grifo. Bueno, es aluminio, sulfato de aluminio. Decenas de miles de toneladas de sulfato de aluminio se compran en los años para poder aclarar las aguas. Aquí en Madrid no se escapa, pero igual en cualquier país del mundo es que lo utilizan. Es indispensable tener un filtro. Pero recuérdense que los ionizadores lo que hacen es romper las moléculas de agua y lo vuelven en su estado original. Esa figurita de las dos cerecitas,
Sí. ¿Okay? Tú tienes oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Esas dos cerecitas se llaman microclúster. Entonces, cuando es un microclúster, puede entrar dentro de la célula sin permiso, que es como debe ser. La célula no gasta energía de abrirle la puerta, ella entra y hace la descarga de energía, hace todo su trabajo. Pero si esa agua es un agua que está almacenada, que tarda mucho tiempo en ser consumida, estas moléculas comienzan a apiñarse y se forma como un gran racimo. Entonces, claro, ahí sí la célula, eso se llaman aguas muertas. ¿Okay? Esas botellas que compran de agua y la dejan ahí semanas o un mes, o que no, vamos a comprar mucha agua y lo mantienen ahí a lo mejor bajo el sol y todo lo demás, es una maravilla. Agua, dead water, o sea, agua completamente muerta. Entonces, claro, son aguas que le van a le van a dar un problema intenso a la célula porque la somete a un estrés. Pero, ¿qué sucede cuando tú un agua no la filtras y lo pasas por un ionizador? El ionizador lo que va a hacer es que va a fragmentar en esos microclústeres y cuando ellos entren en la célula van a arrastrar esas partículas más rápidamente dentro de las células que tú no has depurado. Por eso es que siempre que tenga que ser un ionizador tiene que tener también filtro ionizante. Entonces, buena agua, buenos enseres, o sea, no utilicen plásticos, cambien todos los toppers por toppers de vidrio. Vale. O sea, vamos a volver un poquito al pasado. Por eso es que los abuelos están como están. O sea, tú vas a cualquier pueblo o de acá de España, de Italia, de Francia, o que quiera, que estén por encima de los 1500 metros, que ya por encima de 1500 metros casi no hay contaminación, porque la contaminación es pesada. ¿Qué es lo que vas a tener? Que por eso es que tú ves a un tipo de 80, 90 años cargando un fardo de leña y que se viene bajando de la montaña. Tú le pides a un chico joven ahora que te haga algo así y se está cansado, claro, pero no es que está cansado porque le da la gana, porque está con el móvil, sino que está agotado. Porque la lucha que tiene la célula para autodesintoxicarse, ¿qué hace? Agota las reservas de nutrientes. Es lo que te decía antes. Tú colocas una célula en una estrada y dices, vamos a analizarte. Oye, ¿por qué nos estamos enfermando tanto? Y te dice la tormenta perfecta. Por un lado, no me dan los nutrientes que yo te pido porque han perdido casi el 46%. Y por otro lado, me llenas de tóxico y tú pretendes que yo funcione. Yo hago lo que puedo. Y ese hago lo que puedo significa mantenerte sobreviviendo. Stay alive. Sobreviviendo. Pero esa no es la idea de una gente joven. La gente joven tiene que ir por ahí. La gente de cualquier edad a comerse el mundo. Y eso es fácil de obtener, sobre todo con el conocimiento. ¿Ves? Más hábitos. ¿Cuándo comer? Si hacemos ayuno o no, si hay que dormir bien, tomar el sol. Todos esos elementos son importantísimos. O sea, tomar el sol, el miedo que tiene la gente, al sol. O sea, por favor. O sea, no hay... Mira... hay estudios realizados en personas que vienen de las zonas agrícolas, que viven bajo el sol, o personas que son de marinos mercantes, que viven bajo el sol, pero el sol que van en unas petroleras y se quedan meses en el mar. No hay ningún estudio que diga que estas personas tienen más índice de cáncer. ¿Ok? Entonces, más bien lo contrario. Entonces, los niveles de vitamina D están en las analíticas, están muy por debajo de lo que deberían ser. Deberían estar muy por encima de eso. Hay un estudio fascinante de la Universidad de Harvard que fue publicado en el año 2008, si no me recuerdo mal, donde hablaba de las cifras de vitamina D que había que tener para prácticamente reducir casi del 86% el nivel de cáncer, o sea, la posibilidad de tener cáncer. O sea, esas son cosas que son informaciones que salen, ¿ves? Pero no llegan. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa labor. Entonces, lo que tú dices, la buena alimentación, los ayunos, todas esas cosas ayudan. Sobre todo si regulamos la alimentación es fundamental. O sea, si vas a comer, no te vayas a comer una comida rápida, porque todo eso es químico. O sea... pierde tiempo, que significa ganar salud. O sea, ve si es posible, dentro de tus posibilidades,
compra alimentos ecológicos. Muchos dicen, no, es que son, por un lado, no te lo garantizan. No, sí te lo garantizan. O sea, hay determinados sellos. Claro que no existe el alimento ecológico al 100%, porque sería incomprable. Claro. Lo que te decía antes, ese terreno que le quitan y entonces le ponen en la tierra buena, le ponen el agua mineralizada, cubren con una cubierta, hacen un invernadero para que toda la contaminación no caiga. Eso es inviable, porque un tomate te costaría €1, ¿entiendes? Entonces sería muy costoso. Pero bueno, prescindiendo de todo eso, por lo menos no utilizan pesticidas, no utilizan determinadas cosas, las semillas no son transgénicas, eso están garantizados. Entonces, la otra parte dice, no, es que es muy caro. Pero un momento, o sea, un mes tiene 30 días. Si tú en un mes, aunque sea 5 días, 10 días de esos 30, tú compras ecológico, es que tú no sabes cómo te lo van a agradecer tus células, porque por fin le vas a dar alimento. Y recuérdate que esas células hoy día están llenas de basura y necesitan esos nutrientes para hacer 2 trabajos: echar fuera la basura y hacer el trabajo que le toca. Oye, eso es como te digo, una célula de la tiroides, tengo que fabricar hormona tiroidea. Soy una neurona, tengo que fabricar un neurotransmisor. Son proteínas que tengo que fabricar. Pero si tengo mucha basura, voy a utilizar esos nutrientes para echar fuera. Entonces voy gastando lo que necesito para la energía. Ahí está la pérdida de energía y de función. ¿Te das cuenta? Es la relación que hay entre los tóxicos y la pérdida de energía. ¿Y hay algún tipo de dieta que favorezca más tener menos tóxicos? ¿Una dieta vegana, una dieta vegetariana? No, ese tipo de dieta, bueno, ya te voy a decir en realidad, o sea, lo que nosotros ya sabemos es que el ser humano es un carnívoro optativo. Optativo. ¿Qué significa? Que tú eres carnívoro, pero puedes comer también verduras, frutas, legumbres, no sé cuánto. O sea, no te vas a morir. Pero es fundamentalmente carnívoro, ¿ves? Claro. Ahora, no es que... bueno, yo te puedo decir que a nuestra clínica llegan de todos los... ¿cómo te comento? Todas esas tendencias, todas, ¿okay? Lo que es crudífero, lo que entonces son veganos, lo que son vegetarianos puros, ovo carnívoros, o sea, los tenemos de todo. Y no hay uno que se salve. O sea, ni uno solo de ellos dice, wow, cuando le hacemos los estudios está perfecto en minerales, no tiene ni uno, 0. ¿Qué significa? Que yo soy carnívoro, por decir, pero depende de lo que ha comido esa vaca o ese animal. Si tú al pollo, a la vaca, ese animal que va a consumir ha comido, ¿qué te digo?, cereales transgénicos, o le han puesto, qué sé yo, antibióticos y vacunas, o está en un ambiente contaminado porque está lleno de pesticidas, o sea, es la calidad. Ahora tú tienes otros animales que están en el Pirineo, 2.500 metros de altura, como te decía, ya por encima de 1.500 no hay contaminación, comiendo el césped, comiendo todo lo que son las hierbas que consigan, que tienen el grillito, la hormiguita, que le ofrecen el omega 3, o sea, esos son alimentos altamente nutritivos para las células, ¿ves? Entonces, no es una tendencia o la otra, la idea es la calidad del alimento. La calidad. Vas a comer vegetariano, pero que la calidad, oye, que no esté lleno de glifosato, de pesticidas, herbicidas, etcétera. Que quieres comer carne, igualmente, que ese no haya consumido el otro. Lo importante es la calidad de la comida, ¿ves? La calidad del agua, la calidad del ambiente de tu casa. ¿Dónde tú pasas más tiempo? En el trabajo y en la casa. Claro. Entonces, lo primero que tienes que estar pendiente es si hay mohos, por ejemplo. ¿Y los mohos de dónde salen? No salen solamente en el baño, las famosas humedades. Salen de los aires acondicionados. Eso explica que es calor y frío, ¿verdad? Que se usa mucho. Cuando tú pasas de la parte del frío, ¿okay? Que luego hay condensación y hay residuos, se pueden crear mohos y tú no lo sabes. Esas son esporas invisibles. Y tú no tienes idea la cantidad de alergias y la cantidad de patologías neurológicas como, por ejemplo, pérdida de memoria, neblina mental, fatiga mental y fatiga física que pueden producir los mohos. Los mohos, y es facilísimo quitarlo. Muy fácil detectarlo por un examen de orina.
que usamos, no lo hacemos nosotros, lo enviamos, Mycotox. Eso se hace en Estados Unidos. Y se le da un tratamiento por vía oral entre 1 a 3 meses, estás completamente limpio. Y tú ves todas las toxinas que tenían como desaparecen. Entonces, todas esas cositas, como te digo, están descritas precisamente para ayudar cuáles son los alimentos, o alimentos que hemos perdido, por ejemplo. Yo me he dado cuenta de una cosa muy peculiar. Así como los asiáticos utilizan, según mi punto de vista, muchísimas especias. Okay, dime tú, por ejemplo, los indios o los chinos o las colonias japonesas, o sea, ellos utilizan muchas especias. Aquí en España se utiliza poco. Las especias es la farmacia de la naturaleza. Ostras. Pero es que la farmacia brutal de la naturaleza. Si nosotros supiéramos los componentes de minerales que tienen cada una de las especias, es que te quedaría alucinado. ¿Esto es uno de los superalimentos para prevenir esa intoxicación? Bueno, es uno de los alimentos que ayudarían muchísimo a la célula a estar, digamos, por lo menos medianamente nutrida si tú le acompañas con la nutrición adecuada. El gran problema que nosotros vemos es un problema ya de tipo genético. Y esto es casi antropológico, porque fíjate, hay un gen, solamente uno tenemos, que es el gen MTHFR. Ese gen, que yo lo he publicado mucho en los posts, más de una vez, es el que dictamina si tú te vas a poder desintoxicar solo o no. ¿Ves? Entonces resulta que solamente entre un 10-17% de personas tienen ese gen normal. Es decir, tanto tóxico entra, tanto tóxico sale. Y hay una anécdota muy peculiar, porque nosotros, como te digo, ya tenemos más de 10.000 pacientes en historias clínicas, podemos hacer unas buenas estadísticas. Entonces, la cantidad de pacientes que tienen ese gen normal son personas que vienen de los países del este. No puedo ver la otra parte del planeta, te puedo decir aquí en Europa. Entonces, ¿eso qué significa? O sea, estoy hablando de polacos, ucranianos, rusos, etcétera. Que muy posiblemente esa historia del ucraniano, etcétera, que se toma una botella de vodka y el día siguiente está como que si hubiera tomado zumo de naranja, podría ser cierta. Porque la mayor parte de nuestros pacientes, no es que tengamos muchos en los países del este, pero la proporción mayor de ese gen normal son de estas poblaciones. Esto es muy interesante. Pero nosotros no estamos con esa suerte. Cerca del 46% de los seres humanos, casi la mitad, me incluyo yo en ese porcentaje, tenemos la mutación doble del gen. ¿Qué significa eso? Que está bloqueado de la mitad. Entran 10 moléculas tóxicas, yo me quedo con 5. La próxima vez que entren 10 moléculas tóxicas, me quedo con otras 5. Entonces, claro, la contaminación, aquel entraba y salía, perfecto. La contaminación mía va a ser así. Y luego tienes otro grupo de un 30 y tanto % que puede tener el gen bloqueado del 80%. Es decir, que por eso es que estamos viendo, si tú tienes muchos tóxicos en el ambiente, la persona apenas nace, es que te llega, si tiene esa mutación, va a llegar muy tempranamente a un nivel tóxico. Si tiene la mutación mía, va a llegar, pero no, yo tardé para tener los tóxicos, yo me hice todos los exámenes analíticos cuando tenía 50, 55 años, tengo casi ya 20 años desintoxicado. Pero yo tardé ese tiempo, medio siglo, para llegar a ese nivel de intoxicación. Y el nivel de intoxicación que yo tenía estaba entre leve y moderada. No era ni siquiera la grave que vemos ahora. Y nosotros vemos personas muy jóvenes con una intoxicación brutal. ¿Por qué? Porque la carga de tóxico no para de subir. ¿Ves? Si a eso le añades lo que te decía antes, que los nutrientes han bajado, y añadimos que la mayor cantidad de las personas tienen bloqueo para poderse desintoxicar, tienes exactamente las cuentas, te dan que es lo que estamos viviendo. Si tú hubieras venido a mi hospital hace no mucho, hace apenas unos 8 o 10 años, te puedo garantizar que el 90% de las personas estaban entre los 60, 65 años, etc. Ahora tú ven, la mayor parte de las personas tienen la edad vuestra. Edad vuestra de 30, de 40 años. ¿Y usted qué alimentos toma en su día a día, aparte de que sean de buena calidad, etcétera? Yo me refiero más a las recetas. ¿Qué cosas hace usted
que podamos aprender el resto para poder copiar y pegar, ¿no? En nuestra rutina diaria. Bueno, en primer lugar, yo tengo un buen filtro de agua. O sea, Vale. eso comencemos por ahí. Porque con esa agua, recuérdate, no es solamente beber, sino también cocinar. Existen alimentos que son alimentos que, menos mal que aquí se usa y se consuma bien, ¿ok? Que son los huevos. Los huevos tienen una carga proteica, es como un alimento, es una célula. O sea, es un alimento perfecto. Recuerda que un huevo es una célula. Entonces, tiene prácticamente todos los componentes. Pero igualmente, regresemos a la calidad. Es lo mismo, exacto, lo que están, que le dan a todos esos cereales transgénicos o que están polimedicados, todos estos pollos, lo que sea, las gallinas. Entonces, calidad, huevo. Un buen desayuno. O sea, ahí siempre se decía, en mi país se decía que tú tienes que desayunar como un rey, que comer como un príncipe y cenar como un mendigo. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Pero cenar como un mendigo significa hacer ayuno o se cena No, un poquito? bueno, ahí te lo dejo. O sea, si tú quieres también ayunar o comer lo menos posible. Lo que sí es importante entender que cuando lleguemos a horas nocturnas, todo es como que el restaurante comienza a bajar el cierre. Y te vas a quedar durante 8 o 12 horas que si comemos con los horarios que tenemos aquí en España, estamos fatal. Yeah. ¿Okay? Y se ha tratado de considerar entre todo lo que son los embutidos que se comen con nitritos y sulfitos que son conservantes altamente tóxicos, cancerígenos, el exceso que comemos y sobre todo los horarios. Porque fíjate, el horario ideal, que eso hay que decirlo claramente, lo he visto no cumplir únicamente aquí en España, que se llaman horarios solares enzimáticos. El ácido clorhídrico y las enzimas pépticas, que son las enzimas intestinales, tienen un horario, como la apertura de un restaurante. Y eso va desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, luego bajan el cierre, para abrirte a las 11 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Y luego te lo van a abrir nuevamente desde las 6 de la tarde hasta las 20 horas. Esos son los 3 horarios solares o enzimáticos. Wow. Si tú vas fuera de eso, que me vas a comer a las 4 de la tarde y me vas a cenar a las 10 de la noche, la mayor cantidad de esos alimentos van a quedar rezagados en el colon, en el intestino, ¿y qué van a hacer si no hay enzima? Se van a pudrir. Es decir, va a existir un fenómeno de putrefacción basado en ¿qué? En unas bacterias que se llaman Clostridium, que son los mayores inflamatorios de todo, del intestino y del resto de tu cuerpo. Entonces, los horarios, yo solamente, si yo viera que aquí en España la gente joven comenzara a cambiar el horario, tendríamos una cosa bien ganada. Es decir, una buena digestión de los alimentos. Comencemos por ahí. Sin fermentación y sin inflamación. Si a eso tú le añades una buena cantidad de proteínas, tienes huevo, carne, pollo, etc. Si tú no sabes si tienes mercurio, yo los insto a que se hagan el mineralograma de cabello. No es muy costoso o no es casi prácticamente costoso. En 10 días tienes el resultado. O sea, y tendrías una información brutal. O sea, ¿tengo o no tengo? Y si tengo, ¿cuánto tengo? ¿O me lo puedo quitar? Claro que se puede quitar, pero oye, haz cosas. Porque la idea es que tú puedas después comerte tranquilamente el pescado o cualquier alimento. Entonces, los vegetales. Hay una gran diferencia entre comer ensaladas, ¿okay? Y comer lo que son vegetales o incluso tubérculos que puedan ser cocinados al vapor. ¿Ok? Entonces, cuando tú cocinas, por ejemplo, un tubérculo, una patata, un boniato, y lo cocinas al vapor, tú estás reteniendo los nutrientes. Es decir, que tú tienes ese tubérculo, lo haces pasar por vapor. Recuérdate que el vapor cocina a 160, 170 grados. Porque lo cocina así, casi en el doble de velocidad. Pero no tiene el efecto lavadora. Es decir, que te va quitando, penetra el agua y te va quitando los nutrientes. Entonces, todo lo que tú cocines al vapor son alimentos muy sanos, porque van a retener la clorofila, los nutrientes, los minerales, ¿ves? Vale. Exacto. Y además que como es muy rápido, rompe las fibras y lo hace más digerible. Entonces, eso por ahí. El brócoli, la col, los espárragos, o sea, todo lo que ustedes puedan comer de verduras en esta forma. Siempre no muchas cantidades.
Y luego tú tienes la parte de los cereales. El mejor cereal, el menos tóxico, es el arroz, a pesar de que tiene arsénico, pero no tiene mutaciones transgénicas como puede tener el maíz o el trigo, que ya se ha vuelto casi incomible porque el trigo antes, el gluten del trigo tenía 2 moléculas. En la época mía tenía 2 moléculas de gluten. Ahora puede tener hasta 8. Esos son enganches que son prácticamente imposibles de digerir. Entonces por eso es tan proinflamatorio, ¿ves? Y por eso es que han nacido muchas de estas obradores que te dicen, no, es que tenemos camut, espelta, porque son el trigo antiguo de 2 o 3 moléculas. Claro, esos son 1000 veces mejor que comer. Entonces, ¿se pueden seguir produciendo de 2 moléculas? Sí, ¿Hay salvación para el trigo? Sí, no, claro. O sea, tú tienes, por ejemplo, si la espelta tiene 2 moléculas de gluten, el camut tiene 3. El trigo durum, que tiene 4, el de la pasta. Luego tienes el trigo blanco que tú consigues en las bombas de gasolina, que precocido y no sé cuánto, tiene 6 moléculas. Y después tienes el 000, con lo cual hacen la pizza, que tú ves que le dan vuelta y no se desgarra. Si no se desgarra es un plástico, o sea, es una goma. Tiene 8 moléculas de gluten. Entonces esos son elementos transgénicos, esos son glútenes nuevos que han salido y tienen una molécula de enganche tan fuerte que deberías tener unas enzimas brutales para poderlas digerir. ¿Ves? Entonces, tratar de reducir en lo que se pueda el consumo de cereales. La parte de lo que son cárnicos, la parte de vegetales, bien. ¿Qué pasa con las ensaladas? Es que las ensaladas son fibra, ¿ok? Y es agua. O sea, la peor ensalada que tú puedes comerte es la que llaman la iceberg. Creo que se llama la ensalada esa que consiguen en los cafés. Si hace crunchy, es indigesta. ¿Es indigesta? Claro, por supuesto, porque en primer lugar va a ser diluida. El agua que tiene diluye el ácido clorhídrico. Mientras más crunchy te va a hacer, más agua tiene y más va a diluir el ácido clorhídrico. Pero aparte de eso, tú no tienes celulasa. O sea, ¿quién se puede comer un trozo de madera? ¿Tú crees que te comes un trozo de madera y lo puedes digerir? No. Pues que los vegetales es lo mismo. ¿Pero qué es la madera? Es un azúcar. Cuando tú ves un árbol de ahora en adelante, lo vas a ver como un chupachú. Porque es un azúcar, claro, es un azúcar ramificado. Es decir, son lo que se llaman azúcares complejos. ¿Okay? Medianamente complejos son los cereales y luego tienes los disacáridos que son de 2 moléculas y los monosacáridos de una sola. Esos son polisacáridos ramificados, pero no dejan de ser azúcares. Entonces, por eso es que tú ves, los que tienen celulasa son las setas. Por eso es que tú ves las setas pegadas a un tronco de un árbol, se lo están comiendo. ¿Ves? Es tal cual. Pero nosotros no tenemos celulasa. Por eso que mientras menos celulasa tú metas en el intestino, menos fermentación vas a tener. ¿Ves? Entonces, preferir las verduras cocinadas al vapor. Vale. Preferir la parte cárnica, los huevos, o sea, pero que sea, como te digo, de calidad. Claro. Comencemos por ahí. Una buena agua. Oye, los enseres, utilizaba, qué sé yo, la olla de hierro, esa que tenías que ir con 2 manos para... Esa es la mejor que hay. Existen, claro, hay una que cuestan una barbaridad, que son también de hierro, pero la han hecho muy, muy fina, pero son sumamente costosas. ¿Cómo se llaman estas? ¿El cuál? Las costosas. Es una marca francesa, no me recuerdo cómo se llama. ¿Pero cómo se busca? ¿En sartén con hierro? No, bueno, es que, por ejemplo, en tiendas como El Corte Inglés lo puedes conseguir. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oye, ¿es hierro fundido, se le llama esto? Sí, pero no caigan en el engaño, porque ¿qué pasa? Tú vas a cualquier supermercado, ¿ok? Donde vendan de todo y ves muchas sartenes colgadas. Entonces, tú ves una sartén de color negro y crees que es hierro. No, eso es aluminio, solamente que le han puesto como un galvanizado, o sea, un teflón o algo y parece hierro, pero nada que ver. Lee bien la etiqueta porque la mayor parte de esas son aluminio. En un momento dado, IKEA las había traído. El mejor hierro que hay en el planeta viene de la zona de Suecia. Y de hecho, pero esos volaron porque era sumamente económica y era de buena calidad.
¿Y ya no producen más? Bueno, no, creo que era por el peso que tenían, según lo que oí, no les era rentable traer por el coste que tenían, porque si hubieran costado lo que creo que se llaman Creuset, Le Creuset, esta francesa que por una sartén 260 euros, o sea, en cambio esto era algo así como 30 euros, por decirte, o sea, cosa por el estilo. Doctor, si usted pudiera elegir un sitio sin depender de dinero, es decir, si fuéramos ya todos ricos y nos diera igual dónde vivir porque no tenemos negocios ni trabajos, ¿en qué país viviría o en qué zona del mundo viviría en cuanto a calidad de vida? Bueno, es que si te lo digo me van a caer encima, ¿no? Porque por lo que voy a decir después. Uno de los mejores países menos contaminados vendría siendo Nueva Zelanda. Ok, Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque es todo vegetación. No solamente eso, o sea, fíjate, ahí casi no hay industria. Las industrias más importantes son industrias del pescado y están en la costa. Por otro lado, todas las aguas de los plantíos que tienen ellos, las plantaciones, provienen de los glaciares. Cuando el hielo rompe las rocas y luego se licúa en agua, arrastra todos esos minerales. O sea, ya lo estoy poniendo bucólico. Pero claro, tienes que irte a vivir a Nueva Zelanda. Con los invitados mal. Sí, los invitados no llegarán a Nueva Zelanda si nos vamos a vivir. Para hacer el podcast. Allí en Nueva Zelanda. A lo mejor sí. Bueno, el único detalle es que, bueno, lo que hay son un montón de ovejas. A lo mejor te aburren un montón, ¿no? Pero sí, o sea, Nueva Zelanda es considerada como uno de los pocos sitios donde la contaminación es sumamente baja. Otro sitio puede ser, pero más allá, tenemos pacientes de ahí casualmente, de Ushuaia, de Patagonia. Anda. Okay, sí, ¿Y aquí Andorra? ¿Cómo lo ve? Bueno, el detalle siempre es qué es lo que hay dentro de las montañas. O sea, tú tienes un valle, pero tienes montañas altas y tienes una ciudad. Las ciudades producen contaminación. ¿Qué es lo que han hecho ellos para poder controlar esa contaminación? Porque recuérdate que así como el calor hace que suba la contaminación, el frío lo baja, lo condensa. Entonces, y esas montañas son montañas que tienen unas temperaturas muy bajas. Entonces yo nunca me fiaría mucho de todos aquellos sitios que sean encerrados. Vale. O sea, tiene que circular el aire, tiene que dar, porque claro, existen plantas de control ambiental, de filtros, que he visto que son plantas que dentro de las ciudades monstruosas, pero no sé hasta qué punto sean eficaces, ¿ves? Lo importante es que exista una buena circulación de aire y sobre todo que no tengas una industria a lo mejor a 50 kilómetros y te barre toda la ciudad. Claro. Porque el viento no sopla al azar, sopla de norte a sur, de este a oeste, o sea, va para arriba y para abajo. No es que sopló para acá, para allá, por todos lados. Entonces, si tú vives acá y una industria casualmente está aquí y te va a barrer o de la mañana o en la noche, pero va a barrer la ciudad. Y eso es el efecto paraguas que se llama, que es un problema serio porque en el pasado, cuando en la época industrial, ¿qué hacían? Ellos colocaban chimeneas, pero se vieron que las chimeneas prácticamente casi bañaban de toda la contaminación hasta los coches que había. No se les ocurrió más brillante idea que poner unas chimeneas de 30 a 40 metros de altura. Entonces, claro, el viento, el aire, lo que hacía es distribuirlo a una cantidad mayor de personas, pues, o de habitantes. O sea, no está resolviendo la contaminación. En Nueva Zelanda y en Australia son como, digamos, líderes o muy pro café. ¿Usted qué piensa del café? Yo tomo café, así que tengo que pensar bien. Genial. ¿No? ¿Cómo? Tú dijiste, genial. No, está bueno el café. Lo único que hay gente que habla muy a favor y gente que habla muy en contra. No, lo que pasa es que como todo, o sea, hay un problema en el café, que es la torrefacción. Claro. La torrefacción, torrefactus, significa tostado. Pero el detalle que yo veo, que incluso lo he conseguido en muchos países, es que le ponen azúcar. Entonces lo tuestan con azúcar. Por eso y ese da el sabor quemado, el sabor un poquito desagradable que tiene. Eso es fatal. O sea, no hay cosa más letal o acidificante que el café torrefacto con azúcar, ¿entiendes? Si tú tienes un grano y lo vas tostando muy lentamente a una temperatura, el problema son las que se llaman las partículas de Maillard.
Maillard descubrió que cualquier azúcar que conté, todos los alimentos siempre tienen moléculas de azúcar, cualquiera, hasta la carne. De hecho, él lo hizo sobre todo en las proteínas. Él fue el que inventó la cocción lenta. O sea, tú coges un trozo de carne, lo pones en el horno y lo pones a 80 grados y te puedes ir a trabajar y regresas en la noche. Habrás ahorrado energía y la carne va a estar como una mantequilla y no habrá producido las partículas de Maillard. Ostras. Maillard, ¿qué significa? Son las moléculas de azúcar cuando tienen un choque con altas temperaturas, cambian, se estructuran y se transforman en plástico. De hecho, ¿han oído hablar del bioplástico? No. Tú te lo has comido todos los días cuando comes patatas fritas. ¿Qué me dices? Claro, por eso son tan indigestas, por eso que los fritos son tan indigestos. Porque cuando tú colocas lo que sea en una sartén con aceite hirviendo, ese shock que hay entre el azúcar de un cereal, imagínate que está empanizado, o el propio producto que tú vayas a un vegetal que tiene, o sea, recuérdate lo que te dije, lo que es la madera es un azúcar. Ese impacto va a hacer que cambie la molécula. Esa molécula es un bioplástico, o sea, se hace indigerible. Nosotros tenemos, por ejemplo, las cápsulas de café que utilizamos en la clínica son de bioplástico, hechos de maíz no transgénico. Nosotros no utilizamos cápsulas ni de aluminio ni de nada. Entonces no presenta nada de estas sustancias tóxicas. Nada, ni plástico ni aluminio, es café ecológico, Sí. es café tratado como debe ser y la cápsula es de bioplástico no transgénico. O sea, más que eso no te puedo ofrecer. Y la olla express, porque claro, la olla express en principio no es aceite hirviendo, pero se hacen las cosas al momento. No, la olla express tiene, igualmente cuando decía la gente, tienen que tener cuidado cuando lo compres que sea de acero inoxidable, no sea Vale. de aluminio. Comencemos por ahí. Porque hay muchas ollas que tú la ves, oye, como puede ser que en el mercado sigan poniendo ollas de aluminio, ¿ves? Entonces que no sea de aluminio. La olla express no tiene por qué ser mala, lo que hace es que esforza con la presión, pero fíjate que no es que es agua hirviendo, es fundamentalmente vapor. O sea, lo que se crea ahí es una gran presión, pero no del agua, es por el vapor que se crea. No es que sea una maravilla, yo prefiero siempre la cocción lenta al vapor y la menos buena o la peor de todas son las frituras. Vale. Okay, eso ya se sabía en el pasado, pero no se sabía con detalle. Ahora se sabe que esa molécula, o sea, la capa de esa patata se va a transformar en bioplástico. ¿Y cocinarlo en la hoguera? O sea, con una brasa, con un tal, como se hacía en la antigüedad cuando se hacía una hoguera y cocinaba la carne ahí. ¿Eso cómo lo ve? Bueno, es que depende también de dónde vayas a poner la patata, ¿no? Pero lo importante es que se cocine, digamos, si tú haces una hoguera y se quedan los carbones, ¿ok? Y luego no envuelvan nunca en aluminio. Es verdad, se suele hacer en aluminio. Sí, lo sé, por eso que te lo dije, no lo pongas en aluminio, porque cuando el aluminio se pone de color oscuro, es óxido de aluminio. ¿Dónde tú crees que va a pasar? Va a pasar a la carne, a lo que ha tocado. Entonces, eso por ahí. Luego, la patata debería ser cocinada con piel, siempre debería ser cocinada sin piel, porque esto se entra dentro de los tóxicos biológicos, ¿okay? Que son unos tóxicos que presentan, no sé si has pelado una vez una patata y hay como una capa verde. Vale. ¿Te has visto? Sí, bueno, sí. si te ha tocado, tienes que quitársela por completo, llega a la parte blanca. Vale. ¿Ok? Porque esas son unas sustancias altamente tóxicas para el intestino, pero ese es un tóxico propio de la patata, que se defiende en esa manera de los bichitos que la quieren atacar. ¿Entiendes? Ese es un biotóxico, como toda fruta, toda verdura, todo el mundo trata de defenderse. Y ese es el tóxico propio de la que se llaman solanáceas. Esa solanácea, que de ahí está también la berenjena, etc. Por eso que en la berenjena, lo ideal de la berenjena sería quitarle toda la piel y hacer volumos o lo que quieras hacer con ella, pero no dejársela, porque eso también es sumamente tóxico. Puede producir problemas de dolor de cabeza y todo esto. ¿Ves? Doctor, ¿usted cree que si no tuviéramos tóxicos y una buena salud podríamos superar los 100 años de vida? Más. Más de 100 años. Claro, lo que comentábamos antes. Denman Harman, que es el padre de la medicina regenerativa celular, hizo ese experimento en los años 50. Él cogió células de varias razas humanas
para ver si habían diferencias genéticas o lo que fuese, porque la idea era ver cuánto tiempo tardaba ese grupo celular a multiplicarse, a hacer su trabajo y morir, la famosa parábola de la vida. Vale. Entonces, claro, colocaba esas células en las condiciones utópicas perfectas, buena hidratación, buena luminosidad, buena nutrición, etcétera, y las fue siguiendo. En la medida de que fueron creciendo y fueron muriendo, ella lo que hace es hacía como una especie de cálculo logarítmico. Dice, si esta célula ha tardado tanto tiempo en morir, significa que ese órgano se podría ser reemplazado en tanto tiempo, en fin, y por lo tanto ese individuo podría vivir tanto tiempo. Esos cálculos le dieron a él mucha fama en ese momento. Hay fama que a lo mejor a él no le gustaba tanto porque casi lo echaron de la universidad. Wow. Profesor emérito de la Universidad de Nebraska. Entonces fue interesante porque él dijo dos frases, que incluso una de ellas está en una lápida en la universidad. Envejecer es una enfermedad. Entonces, claro, dice, no es una enfermedad. Las células dicen cuando decía, sí, pero ese es el envejecimiento normal. Yo me estoy refiriendo al envejecimiento prematuro. ¿De qué me vale tener una parábola de vida que le dio los cálculos de promedio 135 años, que Madre significa mía. que poblaciones celulares podían darte hasta 150 años de sobrevida, ¿ok? Cuando yo, en cambio, de 135 me estoy muriendo, por decir, entre los 75 y 80 años. ¿Dónde están los 50 años que me han quitado? Esa fue la segunda frase. Okay. Y de hecho, nació ahí el concepto de la epigenética, porque él decía, si yo no me estoy muriendo, porque yo lo he demostrado, que condiciones perfectas de nutrición, de hidratación, de luminosidad, etc., si yo tengo los genes que me dicen que podría llegar hasta esa edad de 130 y pico de años, ¿okay? Y me estoy muriendo antes, entonces no es genética, es del entorno. Ahí nace el concepto del entorno, que luego fue tomado por Lipton, donde demuestra que el núcleo no es el cerebro de la célula. El cerebro de la célula es la membrana, porque la membrana celular tiene unas proteínas que están mitad fuera y mitad dentro, como si fueran antenas, viendo qué es lo que pasa en el entorno para irse adaptando. ¿Ves? Esa es la magia. ¿Qué pasa? Mucha temperatura significa que las próximas generaciones tendremos que hacer cambio. Entonces, de ahí vino también el concepto, como te repito, de la epigenética. El entorno es lo que puede producir actualmente patología, y actualmente se reconoce en la epigenética casi el 90 y pico % de las patologías existentes. ¿Ves? Entonces, claro, ahí comenzaron a decir y a pensar, ¿por qué esperar a que se manifieste una patología? ¿Por qué no nos anticipamos, ya sabiendo todos estos detalles? Entonces, ¿qué significaba anticiparse? Significaba que el concepto que le dieron a esa medicina originalmente era medicina anti-aging o anti-envejecimiento, por la frase que dijo él. Pero luego, en el transcurso de las siguientes décadas, eso fue absorbido por todo lo que era medicina estética, cirugía plástica. Entonces, el anti-aging le gustó la palabra. Entonces ellos regresaron a los orígenes. Y los orígenes era medicina regenerativa celular. Es decir, vamos a colocar a las células en una condición óptima, lo que hizo Denman Hartmann, de buena nutrición, de buena hidratación, de buena mentalidad. Porque obviamente estas células no estaban estresadas, ¿okay? Porque estaban en perfectas condiciones. Que es lo que tenemos que lograr nosotros. O sea, el elemento fundamental es la parte de la conciencia. Tenemos que tener un estado de estabilidad emocional. Las emociones enferman, las emociones curan de verdad. De hecho, fíjense que el eslogan que tenemos nosotros en la clínica, en todas nuestras tarjetas, es una famosa frase de Séneca, que dice que el deseo de la curación es la mitad de la cura. No. Y que lo dijo hace 2000 años sin ningún tipo de aparatología, porque lo veía. Ojalá hacerle un podcast a ese señor. Sí, habrá que hacérselo. Doctor, hay un señor en Estados Unidos que ha vendido su empresa por 800 millones y decidió dedicar su vida a no morir. Entonces se llama Brian Johnson y tiene un proyecto que se llama Blueprint. No sé si lo conoce. Sí, he leído. Me encantaría saber su opinión y sobre todo, si a usted le dieran el puesto de director de ese proyecto, ¿qué haría para conseguir el objetivo, que es no morir?
Hay un concepto interesante y muy simple de obtenerlo. ¿Es posible no morir? Sí. ¿Sí? Muy fácil. Claro. ¿Cuál es el punto clave para no morir? Que tus células se sigan multiplicando perfectamente iguales, que no tengan ninguna alteración genética. ¿Por qué envejecemos? Porque el envejecimiento es la antesala de la muerte, ¿correcto? ¿Por qué envejecen las células? Porque el ADN, que es donde está tu código para fabricar, ¿para qué sirve un gen? El ADN tiene múltiples genes, ¿verdad? Cada 3 nucleótidos es un gen. ¿Pero para qué sirve un gen? Un gen, una proteína. Tenemos 26.000 genes para fabricar 26.000 proteínas. Pero ¿qué pasa si las fabricamos siempre? Que no haya ninguna interrupción para poderlas fabricar. Eso es lo que no sucede. Vale. Imagínate entonces tú tienes una trenza de 2 hilos y tienes nudos aquí a los extremos. Esos son los telómeros y para fabricar ese nudo hay una enzima que se llama telomerasa. Eso fue descubierto hace más o menos como unos 15 años atrás, o sea, incluso una investigadora, la doctora Blasco, estuvo metida también en esa parte, fue muy interesante. Nosotros la conocimos y todo. Pero, ¿qué sucede con el tiempo? Y ahí viene la parte que nosotros tratamos. Por eso se llama medicina regenerativa celular. Los radicales libres. Los radicales libres son moléculas que dañan todo lo que pueden dañar. Porque los radicales libres roban electrones. Si ellos roban electrones de las telomerasas, significa que han dañado la telomerasa. Y si la telomerasa no puede fabricar telómeros, esa trenza poco a poco va perdiendo el nudo, se va deshilachando y va a exponer los genes. Y los genes se pueden o perder o entrar un virus, un tóxico, engancharse y producir una mutación. De hecho, cuando le entrevistaron a la doctora Blasco hace tantos años, le hicieron la misma pregunta. Ella me dijo, sí, si nosotros no tuviéramos radicales libres, que un poquito de radicales libres los necesitamos, yo te diría, ¿para qué? No habría oxidación de las telomerasas y viviríamos para siempre. Hostia. Eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Nosotros sabemos que producimos en forma normal radicales libres, pero no podemos producir demasiados. Porque un poquito de radicales libres es como el juego de la plaza de los niños que uno lo persigue, lo toca para que después vaya a tocar el otro. Es como una cadena, ¿verdad? Es como el juego de dominó, una ficha tira a la otra. Esa reacción química es gracias a que yo te robo un electrón, pero yo se lo voy a robar al otro, ¿ok? Una molécula A inerte tiene que pasar a ser una molécula B activa. Entonces, para eso sucede esto y se necesitan radicales libres. Pero, un poquito. Porque si yo tengo muchos, es como tener, 4 colegios tirando piedra contra las ventanas. O sea, terminan dañando tu propio colegio, tu propio edificio, tu propia célula. Ahí está el estudio del estrés oxidativo. A ver cómo estás. Porque el estudio de estrés oxidativo dice, ¿qué valor tiene normal? Entre 250 y 300 unidades CAR. Fíjate que no te dice 0. Tenemos que tener un poco. Claro. El inicio de todas las reacciones químicas intracelulares. Y ojo, que es una célula hepática, que es la que tiene más reacciones químicas, produce 2.600 reacciones químicas por segundo. Cada segundo son 2.600 reacciones químicas. Por eso es que el hígado, que es la glándula madre, pues pesa 1,5 kilos, casi 2 kilos, ¿okay? Para atender a 60.000 millones de células, no puede tener impedimento. Tiene que tener todos los nutrientes y no le pongan basura. Por eso que la gente es reacia a comerse el hígado, porque sabe que todo termina ahí. Es como el desagüe, por decir, el pobre hígado. A mí me genera curiosidad el saber sobre su historia, de por qué decidió dedicarse a lo que se dedica. Sé que ha estudiado en la Universidad de Roma y que, bueno, en algún punto de su vida decidió dedicarse a la salud por algún motivo y después especializarse en lo que se ha especializado. Me gustaría saber qué ocurrió en su vida para acabar dedicando su vida a la salud. Bueno, eso es una historia larga. ¿La quiere la versión larga o la versión corta? La versión que sienta contar. Eso es. No, porque, bueno, yo, como te dije, soy pediatra, ¿no? Entonces ya tenía casi 12 años ejerciendo la pediatría tradicional, convencional de toda la vida. Y hubo un momento en que llegó a mí un niño
que yo lo había recibido en quirófano, o sea, había nacido, yo había sido yo quien había recibido el niño desde la hora cero. Y ya tenía Pedrito como unos 8 años aproximadamente. Y veo en el historial que ese niño nunca se había enfermado. O sea, no lo podía creer. O sea, tú sabes, vienen para la parte de puericultura, que es peso, talla, dieta, nutrición, suplementos, etcétera. Y es cuando normalmente se le ponen vacunas y cosas varias. Y este niño pertenecía a esos grupos religiosos que no permiten que se hagan transfusiones, que no se pinchen de nada. Entonces ahí se respetaba mucho esa parte. Te estoy hablando de los años 80. ¿Okay? Entonces, claro, este niño no tenía nada de la medicina convencional, sino que yo veía en su historial desde que había nacido que nunca se había enfermado. Entonces le pregunto a la madre, pero este niño nunca se ha enfermado ni siquiera conmigo, porque a veces cuando tú ibas de vacaciones, dejabas a todos los pacientes, a otro colega, 15 días o lo que sea, a lo mejor se enfermó en ese momento. No, ni siquiera se había enfermado ahí. Entonces yo me quedé con una duda, o sea, intrigadísimo. Y cuando esta paciente se va, yo le digo a la secretaria, busca por favor, tenía ya en ese momento más de 6.500 pacientes en historias clínicas. Entonces ya teníamos un volumen importante. Busca estos, nosotros cariñosamente lo llamábamos los bichos raros. ¿Por qué? Porque claro, no permitía que le dieras un antibiótico, nada. Solamente era nutrición pura. Nunca lo verías en un McDonald's, por decir, en comida rápida. Después te contaré otras cosas que de verdad eran alucinantes de estos niños. Entonces me consigue 80 pacientes. Bueno, sobre 7.000 y pico eran 80 pacientes de este grupito. Y comencé a revisar. Ninguno de estos se habían enfermado. Y este Pedrito no era ni siquiera el más viejo de mis pacientes. Tenía otro que me había llegado de pocos meses de edad, que ya tenía como, qué sé yo, 14 años. Impresionante. Yo me quedé, pero aquí, ¿dónde está? Aquí hay algo que no me han contado. ¿Cómo es posible que estos niños, sin tener ningún tipo de protección inmunológica y solamente comiendo sano, están así que nunca se han enfermado? Entonces me obligaron a mí, pero te hablo de niños que me llegaban 3, 4 años y que se peleaban por un topper que llevaba la madre y tú pensabas que eran galletas, tú sabes, cookies, qué sé yo, cualquier chocolate, cosas. No, eran lonchas de col, eran lonchas de pimiento, ¿ah? Y una niña, yo me recuerdo como si fuera hoy, porque la cara de la enfermera cuando la vio, que la vemos entrar de la puerta toda chorreada de algo que no sabíamos lo que era, porque parecía una manzana, se estaba comiendo una cebolla. O sea, sí, una cebolla como, pero con un gusto y se te veía así con unos ojazos, tal cual. ¿Y qué religión es esa? ¿O qué tipo de grupos son? Testigo de Jehová, Rosacruz, un montón de religiones que tienen ese denominador común. O sea, que no se ponen transfusiones, no se ponen antibióticos, no se pinchan nada. O sea, solamente nada, lo de ellos, eso sí, ellos cumplían en venir porque querían ver si el niño se estaba desarrollando bien, la nutrición. Pero era poco lo que uno podía decirle de la nutrición, porque todo lo que comían en aquella época no existía el concepto de ecológico, porque todo lo era. Estoy hablando de los años 80. Claro. Todo lo era prácticamente. Pero igualmente nunca lo ibas a ver en una cuestión de comida rápida, que era más o menos en esa época que había un boom, porque en los años 80 arrancó todas las comidas rápidas que se conocen hoy en día. Pero nada, entonces claro, yo cuando me quedé con una duda esto no me lo habían contado. Entonces, pero yo lo que quería es que todo eso lo tuvieran todos mis pacientes, o sea, que no se enfermaran. Y comencé a analizar y me di cuenta de que evidentemente hay un fallo enorme en la educación médica. La parte de nutrición, la parte de biología molecular que se hace durante el primer trimestre de una carrera de 6 años, no lo vuelves a tocar. O sea, preguntémosle a cualquier colega, y me incluyo a mí, porque yo tuve que volver a estudiar desde cero. O sea, a mí me hubieran preguntado al final de la carrera, en ese momento, me hubieran preguntado, hábleme de la estructura molecular de una célula, los componentes, cómo son las reacciones químicas internas. Eso se conocía ya. Ahora se conocen muchas más cosas, por supuesto. Pero eso, oye, que tú no lo vuelvas a tocar nunca más,
me dejó de verdad, digamos, perplejo. Y en ese momento deja la pediatría y se dedica Y en ¿a qué ese momento momento, quien me conoce, yo tuve una crisis mística. Yo iba a dejar la medicina, iba a montar una zapatería, una pizzería, lo que sea, porque estaba completamente defraudado en la medicina. Hola. Así fue. Entonces, claro, al final la ciencia es una pasión. ¿Y esa crisis, por ayudar un poco a la gente que está en ese momento de crisis, cómo la resolviste? ¿Cómo supiste cuál es el siguiente paso? No, por la pasión de la ciencia. O sea, es que no, o sea, no me iban a ganar. O sea, esto no puede ser. O sea, yo tengo que saber por qué. A mí me gusta saber el porqué de las cosas. Entonces, si eso era así cierto, lo que estaba viendo, oye, era una muestra de 80 pacientes sobre 7.000 y pico, pero son 80 pacientes que eran homogéneos y eran de razas diferentes en el sentido de solamente tenían esa determinada religión y ese denominador común, que comían sano, que nunca comían basura, que no se utilizaran los productos de farmacia. Era, obviamente, yo lo supe porque venían a un médico, a un pediatra. Pero comencé a estudiar de nuevo, tuve que comenzar a estudiar de nuevo. Claro. O sea, que es la medicina ortomolecular de minerales, con donde funciona cada mineral, las enzimas por donde pasan, qué hace la célula para enfermar y no enfermar. O sea, cómo era posible que estos niños tuvieran una protección tan tremenda. Y era fundamentalmente una buena calidad de nutrición. ¿Qué es lo que se ha añadido desde esos años 80 a esta parte? Lo que ya hemos comentado. Que no lo necesitábamos para nada. La cantidad de contaminación y de tóxicos. Entonces ese es un plus, que no solamente tengo que ayudar a la célula a nutrirse de nuevo, a reparar sus daños, sino que también tengo que desintoxicarla. ¿Ves? Doctor, si se imaginara el mundo sin usted en un futuro, cuando ya haya fallecido, ¿qué legado le gustaría dejar? No, es lo que estoy intentando hacer. Estoy intentando crear unidades en toda España. Ahora vamos a abrir, ojalá, estoy cruzando los dedos que no sea más pronto que tarde, en Bilbao. Se lo debemos a Jorge. Sí, Bilbao va a ser nuestro primer centro. Sí, siendo optimista, puede ser que esté abierto alrededor de mayo. Siendo pesimista, pues estamos esperando permisologías y todo, varias, ¿sabes? Que toda la parte burocrática lleva tiempo, puede ser el último trimestre del año. Pero sí, en este año esperamos abrir. Luego, yo no termino ahí. Como te digo, tendré la edad del espejo, pero por dentro yo quiero hacer unidades en el sur. O sea, luego iremos a la zona, ¿qué te puedo decir? De Alicante, de Marbella o a la zona de Barcelona. O sea, la idea es dejar un legado de que lo que hacemos no soy yo. O sea, MZK Medical es una empresa médica que se dedica a esto porque ha visto una necesidad. La necesidad de ayudar a la gente a entender que no esperes que esa grieta haga tirar abajo esa pared. Esa grieta son los contaminantes que se acumulan en tu cuerpo en el transcurso de tu vida. Porque vas a necesitar eso, a lo mejor 15, 20, 30 años, pero eso se puede mejorar, se puede cambiar en forma radical. Y cuando tú ves los pacientes cómo llegan agotados, cómo llegan deprimidos, etcétera, y cómo salen después, eso como te repito, tardan 18 meses. De promedio de 8 a 18 meses para obtener unos resultados como debe ser. Eso no es, como te decía, tomarte un analgésico porque tienes un dolor de cabeza. Esto es algo que lleva tiempo. Hay que acomodar la biota. Imagínate, esas células tienen tantos años contaminadas. Tú tienes que ir poco a poco. No puedes someter a un trabajo extra un hígado, un riñón. O sea, es todo un protocolo muy preciso y muy avalado. Y de hecho, nuestras clínicas tienen la permisología sanitaria, pues son hospital de día. O sea, nosotros podemos hacer el trabajo que hacemos porque todos los médicos son médicos titulados y seguimos todos los protocolos adecuados. Lo que pasa es que tenemos unos estudios muy sofisticados que nos dicen hacia dónde tenemos que ir. ¿Ves? Doctor, ha sido un placer tenerte en un plan. Hemos aprendido muchísimo y sobre todo nos hemos protegido para los próximos años si aplicamos los consejos que hemos hablado aquí. Gracias, espero que haya estado a gusto. Muchísimas gracias a ti, Sergio, Juan, de verdad que es espectacular lo que habéis creado y esto es muy importante. Lo que ustedes están haciendo es en lo que espero que sea el legado precisamente para toda la gente joven. La gente joven de ahora tiene que ser una gente saludable. No existe una edad
del envejecimiento. No, eso no existe. Existe como tú te sientes interno. Que es obvio que si tú internamente estás desequilibrado por todo lo que hemos hablado, te vas a sentir que no puedes, pero sí puedes. Sí puedes en realidad. Gracias, doctor. Gracias a ti también por estar hasta aquí. Comparte este podcast a alguien que crees que le puede ayudar para que se entere. Y también recuerda que este año vamos a hacer 2 eventos presenciales, uno en Madrid y otro en Barcelona, así que ya tenéis las entradas disponibles aquí debajo. Nos vemos en el próximo podcast y gracias por apoyarnos como siempre. Nos vemos. Chao.